Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí para compartir estas inescrutables riquezas de Cristo. Como comenzaba diciendo la canción, vengo a ti, Señor. De ti tengo sed. Qué maravilloso de que en esta mañana podamos tener hambre y sed del Señor. Y como siempre queremos orar para que en este tiempo el Señor sea el que realmente hable y pueda fluir a través de las ondas. Así que, Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias y pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa. Señor Jesús, hoy queremos acudir a la fuente de la vida. Tú eres nuestra fuente, tú eres el trono. Señor Jesús, en esta mañana te pedimos que tú fluyas desde el trono, desde nuestro espíritu, para que, Señor, tú puedas saciarnos de todo lo que tú eres. Señor Jesús, gracias porque en esta mañana, hoy, nosotros podemos estar en ti y podemos respirarte, podemos inhalarte, podemos comerte y beberte y disfrutarte. Señor Jesús, guíanos tú en esta mañana. Te lo pedimos en tu nombre, en tu persona maravillosa. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos en un tema maravilloso. Este tema es la realidad del cuerpo de Cristo. Esta realidad del cuerpo de Cristo es por lo que Cristo murió en la cruz. Él, cuando murió, introdujo su espíritu dentro de nosotros y sobre nosotros Él produjo la iglesia. Así que necesitamos vivir y disfrutar esta realidad del cuerpo de Cristo. Como decía uno de los mensajes, que necesitamos vivir una vida orgánica, una vida viviente, no organizada, sino algo que fluya desde nuestro interior. Y de esta manera Él nos lleva a que nosotros podamos ser bien compenetrados. Ese fue el mensaje 4 y ahora estamos en el mensaje 5. Y cuando digo bien compenetrado, ¿cuál es la palabra, el significado del ser compenetrado? El ser realmente uno. Cuando nosotros vemos un pan, vemos muchos granos, pero que han sido molidos y han sido entremezclados, donde realmente solamente podemos ver ese pan, la iglesia corporativa. Así que qué maravilloso de que en esta mañana podamos estar en esta realidad del cuerpo de Cristo. Y en esta mañana el mensaje 5 se titula Vivir en la realidad del cuerpo de Cristo al vivir en las partes internas de Cristo. Voy a leer unos versículos y después algunos puntos de los que nos quedamos en este bosquejo y ya continuamos para terminar este bosquejo. Y el versículo, os voy a leer este versículo, Efesios 1:22, que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Qué maravilloso de que Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Dónde están hoy los pies de Cristo? En su cuerpo. Él sometió todas las cosas bajo sus pies, dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y el 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué maravilloso de que la iglesia no es un edificio, no es una organización, sino es el cuerpo viviente de Cristo. Por eso dice que la cual era su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El versículo 3:16, capítulo 3:16 del mismo libro de Efesios dice lo siguiente. Dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el que seamos, dice, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice para el 17, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones, por medio de la fe, Señor Jesús, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Qué maravilloso de que Dios hoy quiere hacer su hogar en nuestros corazones.
Y el 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis lleno hasta la medida de la plenitud de Dios. Ese es nuestro deseo hoy, que realmente nosotros podamos estar llenos de esta voluntad de Dios. Bueno, voy a leer algunos puntos de los que estuvimos leyendo la vez pasada de este bosquejo de la mitad. Y el punto romano comenzaba diciendo así: si nosotros hemos de tener la realidad del cuerpo de Cristo, nosotros, dice, debemos permitir de que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Oh Señor Jesús, es maravilloso de que nosotros podamos ser aquellos que permitimos que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Por eso en esta mañana pedimos, Señor, auméntate tú en nosotros, fórjate más en nosotros, extiéndete en todo nuestro ser, siga siendo tu hogar en nuestros corazones. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él dijo, las zorras tienen guarida y los pájaros tienen nido. Dice, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Qué maravilloso de que en esta mañana podamos decir, Señor, gracias que tú hoy tienes un hogar. La iglesia es el hogar de Dios, es la casa del Dios viviente. Esto es algo maravilloso, de verdad. Dice, el cuerpo de Cristo se edifica a medida de que el Espíritu entra en nosotros, dice, y se propaga desde nuestro espíritu a toda nuestra mente, nuestras partes, emociones y nuestra voluntad, a fin de que Él pueda ocupar todo nuestro ser. Ese es el deseo de Dios, hermanos y hermanas, de que Cristo pueda extenderse en nuestro ser y podamos llegar a ser la réplica de Cristo aquí en la tierra. Eso es maravilloso, Señor Jesús. Dice que la realidad del cuerpo de Cristo es la experiencia interior que nosotros tenemos al morar este Cristo maravilloso dentro de nosotros. Señor Jesús. Otro punto que decía aquí, dice, podemos tener la realidad del cuerpo de Cristo únicamente mediante la experiencia interior que tenemos de Cristo como vida. Nosotros realmente podemos obtener esa realidad mediante que Cristo está extendiéndose en nosotros cada vez más. Dice, cuando Cristo haga su hogar en nuestros corazones, seremos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esta plenitud es la iglesia, el cuerpo de Cristo como la expresión corporativa de Dios triuno. Eso es lo que Dios desea. Hoy Dios quiere compenetrarnos a sus hijos para que realmente, por medio, como decía el apóstol Pablo, decía, a mí se me dio esta gracia de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, dada ahora a conocer, dice, por medio de la iglesia, por medio de la iglesia. Dios ya no está buscando gigantes espirituales, sino que realmente que todos podamos ser aquellos que servimos al Señor, que vivimos al Señor, que expresamos al Señor. Podemos ver una persona que nunca se mencionó solamente una vez, Ananías, y fue el que le impuso las manos a Pablo, le dio la vista y realmente Dios habló con él y dice, ve allí, que este es vaso escogido para mí. Y qué maravilloso, así que hoy Él quiere darse a conocer por medio de cada uno de sus miembros. Señor Jesús. Dice, el contenido de la iglesia como el cuerpo de Cristo es el Cristo que ha sido forjado dentro de nuestro ser. Ha sido forjado dentro de nuestro ser. Maravilloso. Dice aquí, ya comenzamos con el punto Romanos 2, porque el deseo de Dios en este tema, segunda parte, es de que Dios desea que nosotros podamos ser aquellos que vivimos a Cristo en nuestras partes internas. Dice, si hemos de vivir nosotros en la realidad del cuerpo de Cristo, necesitamos vivir en las partes internas de Cristo Jesús. Oh, queridos hermanos, ¿y cuáles son estas partes internas? Lo vamos a ver.
Dice, Cristo como hombre, Él poseía sus partes internas, dice, humanas, con sus diversas funciones. Y la experiencia que Cristo tuvo en sus partes internas fueron sus experiencias en su mente, en su parte emotiva, en su voluntad, en su alma, en su corazón y en su espíritu, lo cual incluía su amor, su deseo, su sentimiento, sus pensamientos, sus decisiones, sus motivaciones e intenciones. Oh, hoy Dios quiere que hoy pueda fluir a través de ti y a través de mí. Es maravilloso. Dice que Pablo era una persona que continuamente experimentaba a Cristo en sus partes internas. Por eso, él menciona aquí, los hermanos, el versículo de Filipenses 2:5, y dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este mismo parecer, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Oh, este Cristo Jesús hoy como el Espíritu mora dentro de nosotros. Bueno, queridos hermanos, aquí comenzamos la segunda parte donde nos quedamos en punto Romano 2, en la letra B1, y dice así. Dice que Pablo era uno con Cristo, incluso en sus partes internas, en su afecto, en su tierna, dice, su tierna misericordia y compasión. Podemos leer un versículo aquí, me encanta este versículo, Filipenses 1:8, dice, porque Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo Jesús. Qué maravilloso de que después de este Cristo hubo muchas personas, y de una de ellas es el apóstol Pablo. Él vivía en las partes internas, y Dios me es testigo de cómo os añoro a todos. Queridos hermanos, que este sentir pueda haber en cada uno de nosotros y podamos añorarnos los unos a los otros, los hermanos, las hermanas. Maravilloso. Dice que Pablo no conservó sus propias partes internas, sino que esas partes internas suyas llegaron a ser las partes internas de Cristo. El amor de Cristo, decía él, me constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron para que los que vivamos, dice, ya no vivamos para sí, para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Oh, queridos hermanos, Dios quiere vivir de nuevo aquí en la tierra a través de nosotros. Ese es el encargo que realmente Él trajo, porque siendo Dios se introdujo como el Espíritu dentro del vientre de María para que cuando diera a luz un hombre, pero un hombre con la naturaleza y la esencia divina. Él era 100% hombre, pero a la vez era 100% Dios. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo llegó a ser el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Si alguien quería tocar a Dios, tenía que tocar a Cristo. Como aquella mujer del manto del flujo que tenía enferma. Si solo toco su manto, dice, llegaré a ser sanado. Y él vio, había mucha gente que lo oprimían, que estaban encima de él, pero había una persona que realmente había tocado su corazón y dijo, alguien me ha tocado. Y era aquella mujer. Y solamente aquella mujer diría, con solo tocar el filo de su manto. Oh, hermanos y hermanas, que en esta mañana podamos ser aquello que tocamos los sentimientos de Cristo que está dentro de nosotros y que Él pueda fluir a través de ti, a través de mí. Dice, Pablo no solamente hizo suya
la mente de Cristo, es decir, los pensamientos de Pablo llegó a ser la mente de Cristo. Bueno, te digo una cosa, si tú lees el final del capítulo 2 de Primera de Corintios, no sé si el último versículo del capítulo 1 o el del capítulo 2, dice que tenemos la mente de Cristo. Oh Señor Jesús, ilumínanos tú en esta mañana. Abre todo nuestro ser y nuestro entendimiento para que nosotros podamos vivir esta realidad en la tierra y que muchos puedan venir al pleno conocimiento de la verdad. Dios desea que toda la humanidad llegue a ser salvo. Queridos hermanos, y hoy la vida está dentro de nosotros. El fuego divino está dentro de nosotros. Dice, sigo. Dice, Pablo no solamente hizo suya la mente de Cristo, sino que también hizo suya todo su ser interior. Todo el ser interior de Dios lo vivía Cristo. Por eso él pudo decir, y en esta mañana, si nosotros somos aquellos que buscamos con un corazón puro al Señor y nos abrimos a él, podemos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. ¿No es maravilloso esto? Señor Jesús, dice la letra B, dice, el ser interior de Pablo fue cambiado. Dice que fue reordenado y reestructurado. ¿No quieres ser tú reestructurado? ¿No quieres ser tú ordenado? Señor Jesús, ordena todos mis pensamientos, todo mi vivir, todos mis pasos. Queridos hermanos, el enemigo nos tenía la mente infestada y todo nuestro ser, nuestra voluntad, nuestros sentimientos. El hombre llegó a ser carne, una persona despreciable. Pero queridos hermanos, Cristo Jesús dejó aquel huerto del Edén donde estaba plantado como el árbol de la vida y vino a ti y a mí. Y él no realmente, no me sale la palabra, él no se olvidó de nosotros. Él, aunque estaba allí en el huerto del Edén y fuimos sacados allí de aquel huerto, su deseo era entrar dentro de nosotros y que sus partes internas lleguen a ser nuestras partes internas. Maravilloso. El ser interior del apóstol Pablo fue reconstituido con las partes internas de Cristo. Podemos ver de que Cristo era un hombre, pero un hombre que realmente fluía todo lo que Dios era en él. Pero por eso estamos hablando también del apóstol Pablo, porque después llegó a ser Cristo. Al morir, él se multiplicó. Él sabía que cuando iba a ir a la cruz, él iba a morir. Él llegó a ser maldito por ti y por mí. Nosotros que teníamos la maldición, él quitó nuestra maldición y la hizo suya. Todo el pecado de la humanidad fue cargado sobre este cuerpo de Jesús. Y él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque él tenía un deseo. Él deseaba desesperadamente, aunque tú creas que no, de ir a la cruz. Porque él sabía cuál era el resultado de ir a la cruz. Él aún llegó a decir en el Evangelio de Lucas, él dijo, ahí dice, porque de un bautismo tengo que ser bautizado. Él estaba hablando de su muerte. Dice, cuánto me angustio a que llegue ese momento, porque fuego he venido a traer a la tierra. ¡Oh, fuego! Queridos hermanos, él vino como aquel grano de trigo que cayó a la tierra. Si tú lees el capítulo 12 del Evangelio de Juan y el versículo 24, dice que si el grano de trigo cae a la tierra y no muere, queda solo. Él vino como ese grano de trigo, pero a morir. ¿Por qué dice? Porque si el grano de trigo no muere, dice queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Dice que los muchos frutos, la multiplicación de esos frutos somos nosotros. Por eso él sabía que cuando iba a ir a la cruz,
Él iba a producir una multiplicación de muchos Cristos ahora aquí en la tierra, porque Él todo lo que era, todo lo que Él consiguió, todo lo que Él logró, todo lo que Él vivió, llegó a ser el Espíritu que da la vida para entrar dentro de ti y dentro de mí. Oh, cuánto necesitamos, como dijo también el apóstol Pablo en el capítulo 3 de segunda de Corintios, dice que si nuestro corazón se vuelve al Señor, los velos serán corridos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos volvemos realmente a ese Espíritu que está dentro de nosotros, nosotros podemos ver un panorama claro. Los velos serán quitados. Tú puedes estar sentado a lo mejor ahora en tu casa o puedes estar en tu dormitorio, pero hay una cortina y tú ves que hay luz, que hay claridad, pero no ves nada, solo luz. Pero Dios quiere correr los velos para que podamos ver claramente un panorama maravilloso y claro. Y por eso el Señor Jesús, Él realmente, Él quería forjarse cada día más en nosotros. Un Pablo en el capítulo 4 de Gálatas, él dice, por cuánto sufro dolores de parto. ¿Te das cuenta? Pablo llegó a ser esa réplica 100% de Cristo aquí en la tierra, porque dice que él sufría dolores de parto hasta que Cristo fuese forjado dentro de ti y dentro de mí. Señor Jesús, dice lo que estaba en Cristo como la veracidad, como la honestidad, como la veracidad, Señor Jesús, la fidelidad y confiabilidad, dice que esto estaba también en el apóstol Pablo. Queridos hermanos, estoy hablando de Pablo porque era una persona que él vivía a Cristo. Escucha, él llegó incluso a decir, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador. ¿Quién es capaz hoy de decir, cualquiera que diga hoy, porque muchos acusan a uno y a otro, tú sigas fulano, tú sigas a este, sigue a aquel? No, queridos hermanos, nosotros no seguimos a nadie, nosotros seguimos a Cristo. Pero si tú tienes a Cristo y vive en tus partes internas este Cristo, yo te voy a seguir y voy a ser uno contigo, porque lo que a mí me atrae es el Cristo que fluye en ti. Queridos hermanos, y el apóstol Pablo, él fluía. Aún dice, porque sé que por vuestras peticiones, por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, dice, esto resultará en que yo voy a ser liberado, o por vida o por muerte. Dijo el apóstol Pablo, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir a todo lo que sea, Pablo dice, es ganancia más de Cristo. Quisiera compartir los versículos que vienen a continuación de ese, pero tenemos que seguir aquí en este punto. Señor Jesús, dice en 2 de Corintios 11:10, dice, por la veracidad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria, las regiones de Acaya. Señor Jesús, este era el apóstol Pablo. Él estaba desesperado, por eso cuando él fue por el camino de Damasco, él le dijo, después el Señor le habló a Ananías y le dijo, porque vaso escogido me es este. Aún, fíjate, Dios lo estaba preparando, porque él fue el que cogió la ropa de Esteban cuando lo estaban pedreando, el joven Saulo aquel. Él estaba allí, pero Dios permitió para que viera que él iba a ser todavía peor lo que le iba a ocurrir a él, pero por causa de este Cristo maravilloso. Señor Jesús. Bueno, seguimos. Dice, el amor que Pablo sentía por los santos no era su amor natural, no, era el amor que estaba en Cristo, era ese amor que fluía. En él dice, por consiguiente, Pablo no amó a los hermanos y a las hermanas con su amor natural, sino que él amaba
con el amor de Cristo. El amor de Cristo me constriñe, decía el apóstol Pablo. Oh, maravilloso. Queridos hermanos, ¿qué es lo que nos constriñe hoy a nosotros? Dice, mi amor en Cristo, 1 Corintios 16, mi amor en Cristo Jesús, dice, y el amor de Cristo esté, dice, con todos vosotros. Ese era el deseo que había en Pablo, que llegó a ser, el deseo de Cristo llegó a ser el deseo de Pablo. Oh, y ese es lo que Dios desea, que ese deseo llegue a ser el nuestro. Dice, vivir a Cristo, esto requiere que nosotros permanezcamos en nuestras partes internas de Cristo Jesús. Y hoy nosotros podemos vivir en esas partes internas porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Filipenses 1:8 dice el apóstol Pablo también, dice aquí, dice, porque para mí el vivir es Cristo. 1:21, ya lo había dicho antes también. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mira lo que dice realmente el versículo 8 del capítulo 1. Dice, porque Dios, maravilloso, qué palabra esta, hermanos y hermanas, porque Dios me es testigo. Oh, que podamos decir nosotros, Señor, que tú seas mi testigo, dice el apóstol Pablo. Dice, Dios es mi testigo de cómo os añoro a todos vosotros, dice, con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto lo escribió, seguro, no el apóstol Pablo, sino el Espíritu mismo que fluía a través de este hermano Pablo. Oh, queridos hermanos, es maravilloso, porque Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo Jesús. Dice que Pablo experimentó las partes internas de Cristo. Él era uno totalmente con Cristo en las partes internas al hablar de que él añoraba a los hermanos. Señor Jesús, porque Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo Jesús. Pablo no llevó una vida en su ser interior, una vida natural. No, él llevó una vida donde diariamente él estaba siendo crucificado y vivía una vida en las partes internas. En 2 Corintios, en el capítulo 4, dice llevando la muerte del Señor por todas partes. Oh Señor Jesús, que nosotros podamos realmente ser esa réplica de Cristo y que llevamos la muerte del Señor por todas partes. Cuando digo la muerte es morir a todo nuestro ser natural para que Cristo sea el que fluya. Y dice que cuando esta gloria se manifieste en nosotros, dice que llegaremos a ser lo que Él es. Ese es el deseo de Dios, que nuestro sentimiento, nuestro pensamiento sea sus pensamientos, que nuestro vivir llegue a ser realmente el vivir de Cristo. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santo y amado de entrañables compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Oh, cuánto necesitamos hoy nosotros esto en la vida de la iglesia para que realmente el amor fluya entre nosotros y podamos hablar para edificación, para consolación, para exhortación. Leo este punto y vamos a hacer un paro. Y dice así, mira, dice, escucha esta palabra, si hemos de ser aquellos que estamos en Cristo, nosotros necesitamos ver que necesitamos estar en sus partes internas, es decir, en los sentimientos tiernos y delicados de Jesús. ¿No te encantan estas palabras? Señor Jesús. Por eso en Juan, en el capítulo 15, versículo 4, dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Señor Jesús, que el Señor realmente tenga misericordia de nosotros y seamos aquellos que somos fortalecidos en el hombre interior. Hacemos un paro y dentro de unos minutitos volvemos. Gloria al Señor. Ven, glorioso Salvador, en su nombre tan glorioso. Tenemos un nombre. Dice la Biblia que es un nombre sobre todo nombre. Qué maravilloso de que en este nombre un día dice que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará de que Jesús es el Señor. Es que este nombre no es cualquier nombre, es una persona viviente. Señor Jesús. Bueno, como siempre quiero recordaros que tenemos ese Nuevo Testamento que estamos enviando gratuitamente, sin compromiso. Tiene 9.500 notas explicatorias, cada libro tiene un bosquejo. Qué maravilloso, 9.500 notas. Un Nuevo Testamento que tú lo vas leyendo. El texto es del original griego, está traducido. Es un Nuevo Testamento de estudio, lo estamos enviando y gratuitamente, sin compromiso. Y también una colección de 7 libros. Qué maravilloso, 7 libros. Con este Nuevo Testamento. Un libro de ellos se titula El Cristo Todo Inclusivo. El otro habla de la economía. Economía quiere decir las inescrutables riquezas de Dios, la economía de Dios. Ese libro también. Otro que se titula Conocimiento de Vida. La Iglesia Gloriosa. Y 3 libritos que se llaman Los Elementos Básicos de la Vida Cristiana. Muy rico. Así que todo esto lo enviamos gratuitamente, sin compromiso, si llamáis al teléfono 951 094 888, 951 094 888. También podéis escribir al correo electrónico evida4@gmail.com, evida, evida 4@gmail.com. Y también tenemos WhatsApp por si queréis pedirlo por el WhatsApp o compartir algo con nosotros, o si quieres hacernos alguna pregunta, pues pueden escribirnos al +34 637 87 637 87 99 66, 637 87 99 66. Y os lo enviaremos o contestaremos sin compromiso. Aquí, en este punto, estábamos hablando, el último versículo que estuvimos leyendo es de que Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. La vid verdadera. Y nosotros, si permanecemos en él como el pámpano, dice que vamos a llevar mucho fruto. Bueno, dice, vivir a Cristo consiste en permanecer en su parte interna y disfrutarle allí como la gracia.
Necesitamos disfrutar a Cristo como la gracia. El Evangelio de Juan dice que Él vino lleno de gracia y de realidad, y de su plenitud estamos tomando todo gracia sobre gracia. Necesitamos tomar de esta gracia. En Filipenses 1:7 dice también, dice, como me es justo pensar esto de todos vosotros, por cuanto me tenéis en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa de la confirmación del Evangelio, todos vosotros, dice, sois participantes conmigo de la gracia. Todos vosotros sois qué maravilloso, que podemos ser participantes porque el Espíritu que fue forjado dentro del apóstol Pablo, hoy es el mismo que hoy está dentro de nosotros. Y en Filipenses 4:23 dice, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Qué maravilloso. Hoy el Espíritu de Dios es la gracia dentro de nosotros. Dice que en el libro de Filemón también podemos ver un cuadro de lo que es la vida vivida en las partes internas de Cristo Jesús. Y aquí vienen unos versículos de cómo Pablo realmente él tenía un corazón para los hermanos y para las hermanas. De verdad, algo maravilloso que era Cristo mismo fluyendo a través del hermano. Mira lo que dice en Filemón 4:7, Filipenses 4:7 dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará en vuestros corazones y en vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué versículo más rico. Dice, porque sé el 12, porque sé estar humillado y sé tener también abundancia en todas las cosas. Dice, y en todo, el apóstol Pablo decía esto, y en todo he aprendido el secreto. Oh, queridos hermanos, que en esta mañana nosotros podamos decir, Señor Jesús, yo quiero aprender el secreto. Mira, os lo vuelvo a leer el versículo este. Es el versículo 12 del capítulo 4. Y si sé estar humillado y sé tener abundancia en todas las cosas, y en todo he aprendido el secreto, así en el estar saciado como a tener hambre, así como tener abundancia como padecer necesidad. Él aprendió el secreto. Nosotros necesitamos aprender el secreto porque cualquier cosita que nos viene, ¡bum!, ya decimos, ya no voy más a las reuniones. Yo ya este no me ama, este no. Queridos hermanos, necesitamos realmente nosotros vivir esta realidad de Cristo mismo en nosotros. Dice también, al Dios y Padre de nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otro puntito que dice que Pablo vivió en la realidad del cuerpo de Cristo al hacer suyo los sentimientos de Cristo. Él hizo suyo los sentimientos de Cristo. Los sentimientos de Cristo dice que su cuerpo llegó a ser un sentimiento por el cuerpo de Cristo realmente. Qué maravilloso. Señor Jesús, este era el deseo del Señor, de que Él quería fluir a través de nosotros y que llegásemos a ser lo que Él es, porque Él era el unigénito Hijo que estaba aquí en la tierra. Quiere decir el unigénito, era el único, porque era el único que contenía toda la plenitud de Dios. Pero cuando Él murió y resucitó y se sopló dentro de los discípulos, Él llegó a decir de que ya no era el unigénito, sino que llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que el propósito de la encarnación era hacer, y perdona que diga esta frase, una reproducción en masa. Queridos hermanos, hoy el Señor quiere vivir a través de ti y a través de mí. En Filipenses 1:8 lo hemos leído antes, dice, porque Dios me es testigo de cómo os añoro
a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo Jesús. Dice el punto aquí. Dice que Pablo hizo suya las partes internas de Cristo. ¿Cómo? Dice, al cuidar el cuerpo de Cristo. Al cuidar el cuerpo de Cristo. Hay un versículo que habla, porque podemos hablar que nosotros fuimos salvos, pero ¿sabe que hay en el capítulo 5 de Efesios, creo recordar, capítulo 23, habla ahí de que Cristo era el Salvador del cuerpo. Pablo llegó a decir también que llegó a ser aquel que cuida el cuerpo de Cristo. Señor Jesús, porque Dios me es testigo. Además él ponía de que Dios era su testigo. Dice, al igual que Pablo ahora, nosotros deberíamos de hacer nuestro el sentir de la cabeza. Esto es imprescindible, hermano, de que nosotros podamos llegar a ser también esos tales. Necesitamos ser imprescindibles para que lleguemos nosotros vivir y estar en la realidad del cuerpo de Cristo. Por eso dice en Colosenses 3:12, Colosenses 3:12 dice, vestido pues como escogidos de Dios, santo, amado, de entrañables compasiones, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de longanimidad. Señor Jesús. Dice, si nosotros como miembros tenemos el sentir de la cabeza en todo, oh queridos hermanos, dice, consideraremos a los santos y cuidaremos del cuerpo. Oh Señor, yo quiero en esta mañana, hacer un voto y decir, Señor, yo quiero ser aquel que te exprese a ti, cuidar a los santos, cuidar a los hermanos, a las hermanas. Señor, cuidar el cuerpo. Oh, esto es algo maravilloso. Necesitamos realmente vivir en esta realidad. Primera de Corintios 12:12 dice, es un versículo que a mí me enloquece de verdad, porque es un versículo muy, muy revelador, un misterio. La palabra de Dios es un misterio, pero que este misterio hoy se nos ha revelado. Dice en 1 Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo. Así también el Cristo. ¿No es esto maravilloso? El cuerpo viviendo como los miembros de Cristo. Oh Señor, porque mira lo que dice el versículo que le sigue, el capítulo 12:13. Dice así, dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos. Oh hermano, necesitamos orar este versículo, y a todos. Gracias Señor que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Oh Señor Jesús, por eso cuando toquemos a un hermano o una hermana, estamos tocando la fibra del corazón de Dios, la niña de sus ojos. Por eso él, cuando vio al apóstol Pablo, que iba por el camino de Damasco, y dice la Biblia que respiraba olor de muerte, dice que amenazaba, él se le apareció y le dijo, quieto ahí, ¿dónde vas? Y cayó al suelo y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me encanta este me? Porque este me es un me corporativo. Jesús dijo, ¿por qué me persigues? El apóstol Pablo, él conocía las Escrituras. Él era un maestro. Él se crió en los pies de Gamaliel. Él era irreprensible, dice. Dice que era irreprensible. Era hebreo de hebreo. Cumplía la ley. En cuanto a la ley, dice, tremendo, era lo máximo.
Él vio y él reconoció y dijo, Señor. Porque él sabía que no le podía llamar Señor a cualquiera. Señor es el Kyrio, digamos, es lo todo. Y él dijo, Señor, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Señor Jesús. Por eso dice, y se nos dio a todos a beber de un mismo espíritu. Dice el 12:14, dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Señor Jesús. Dice, si dice el pie, el 15, no soy mano, no soy del cuerpo, por eso deja de ser del cuerpo. Si dice la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, no deja de ser del cuerpo. Señor Jesús, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado, así que hermano, donde tú estés en la vida de la iglesia, tú tienes que funcionar. No que todos, los hermanos, la mayoría, todos quieren ser pastores y todos quieren ser, está ahí. Pero el dedo no puede llegar a ser ojo, ni el ojo puede llegar a ser el oído, y el oído no puede llegar a ser el olfato, sino que Dios colocó, dice, a cada uno, a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Así que yo quiero funcionar donde el Señor me haya puesto. Señor, yo quiero ser un miembro funcionante. Dice, porque si todo el 19 fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Así que todos los miembros del cuerpo son miembros funcionantes. Dice, pero ahora, dice el 20, son muchos los miembros. Amén. Pero el cuerpo es uno solo. Así que qué maravilloso de que hoy nosotros podemos ser expresados a través del cuerpo, la iglesia. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco, escucha, dice que la cabeza puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son muy necesarios. Y aquellos miembros del cuerpo que no parecen más decorosos, dice, a estos vestimos con más honra. Y los que en nosotros son menos decorosos, reciben mayor decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios concertó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Dice el 25, para que no haya división en el cuerpo. Mira lo que dice, lo dice aquí, para que no haya división, sino que los miembros tengan la misma solicitud los unos por los otros. Es muy difícil esto, pero esto es la realidad y esto es lo que Dios desea, Señor Jesús. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se goza. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular, dice. ¿No es maravilloso este? Me encantan estos versículos. Señor Jesús, queridos hermanos, Cristo quiere fluir a través de ti, a través de mí, a través de su cuerpo. Señor Jesús. El punto Romano 3 dice así, cuanto nosotros más vivamos en las partes internas de Cristo Jesús, más conscientes estaremos nosotros del cuerpo de Cristo y más fuerte será nuestro sentir por el cuerpo de Cristo. Esto es maravilloso y es una realidad. De manera, dice, acá hemos leído, un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, si un miembro recibe en honra, todos los miembros con él se goza. Señor Jesús, esto realmente es lo que Dios desea. Dice en Romanos 12:15, dice, gozaos con los que se gozan, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, llorad con los que lloran. La letra A dice, nosotros, hermanos y hermanas, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo necesitamos estar conscientes del cuerpo
y tener una sensación por el cuerpo. Y el cuerpo realmente es universal. Y la conciencia que tenemos del cuerpo, así como la sensación que tenemos por el cuerpo, también son universales. Es decir, cuando nosotros hacemos algo, tenemos que ver de que tanto positivo o negativo va a afectar a los demás miembros, a las demás iglesias. Así que todo lo que hagamos, dice el apóstol, que lo hagamos para edificación. Señor Jesús, Señor, necesitamos realmente ver este asunto, cuando vemos nosotros el cuerpo como realmente lo vio el apóstol Pablo, él se dio cuenta de aquel me corporativo cuando le dijo, Señor, ¿por qué me persigue? Él se dio por completo a la vida de la iglesia. Y él pudo decir, porque Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros. La letra B dice, a fin de que nosotros podamos vivir en la realidad del cuerpo de Cristo, dice que necesitamos estar consciente del cuerpo. Señor Jesús. 12:4 dice en Romano, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y dice el 5, así nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros, cada uno en particular los unos de los otros. Por eso el apóstol seguía diciendo, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Señor Jesús. La letra C. Dice, la conciencia que tenemos del cuerpo de Cristo es el sentir de la vida de Cristo en nuestro interior. En nuestro interior. Y fíjate lo que dice aquí en Colosenses 3:4. Dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 3:15. Y la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, así en la que mismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. Esto es maravilloso, el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros. Por eso aquí, en Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado. Dice, la ley del Espíritu de vida me ha librado, dice, en Cristo Jesús, de la ley, del pecado y de la muerte. Porque ahora hay una ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la mente, dice el versículo 6 de 8 Romanos, la mente puesta en la carne es muerte, pero nuestra mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Y mira lo que dice el versículo 10 del capítulo 8 también. Me encanta el capítulo 8 de Romanos. Pero si Cristo está en vosotros, en verdad el cuerpo está muerto a causa del pecado. Dice, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, dice el mismo que levantó a Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Queridos hermanos, esto es tremendo. Yo no quisiera salir de este tiempo, de este momento, de esta atmósfera, hermano, este versículo os lo voy a leer otra vez. El versículo 11 del capítulo 8. Capítulo 8, versículo 11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Señor Jesús, maravilloso.
Por eso dice que por la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Tenemos que ver este asunto, queridos hermanos. Él quiere vivificar, Él quiere, dice, vivificar nuestros cuerpos mortales. Señor Jesús. Sigo, ya me queda poco tiempo, me queda 5 minutos, 4 minutos, y dice así: si nosotros ejercitamos este sentir, esto que hemos estado viendo, este sentir, hará que nosotros lleguemos a estar conscientes de todos los asuntos relacionados al cuerpo. Gozaos, dice, gozaos con los que se gozan, y tenemos que llorar con los que lloran. Señor Jesús. Punto 2. Dice, si nosotros cultivamos, ya se sabe que cultivar una tierra, si nosotros cultivamos este sentir, nos permitirá detectar, escucha, detectar los problemas que hay en el cuerpo. Necesitamos realmente cultivar este sentir, este vivir del Espíritu. Entonces, dice que nos permitirá detectar los problemas que hay en el cuerpo. 3. Si ejercitamos, dice, si ejercitamos este sentir a menudo y amamos al Señor y cuidamos de la iglesia, este sentir llegará a ser el sentir de la conciencia del cuerpo. Maravilloso. Por eso del capítulo de 2 de Corintios 11, 28 dice, y además de otras cosas. Fíjate tú lo que llegó a decir el apóstol Pablo. Es maravilloso esta palabra, mira. Y además de estas cosas no mencionadas, escucha, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil y yo no estoy débil? ¿A quién se le hace tropezar y yo no ardo? Oh, queridos hermanos, es maravilloso. Y aún Pablo llegó a decir, porque no solamente gastaré lo mío, sino aún a mí mismo, dice, yo me gastaré por amor de vosotros. Oh, Señor Jesús, logra tú esto en tu iglesia, en Málaga, en Andalucía, en España, en Europa, en el mundo entero. Señor Jesús, oh, queremos ser aquellos que te traigan de regreso. Señor, queremos vivir esta realidad, ser consciente de este cuerpo, Señor, de tu cuerpo. Dice, cuando otros sufran o sean bendecidos, dice, nos identificaremos con ellos y sentiremos la misma dificultad o bendición. Oh, Señor Jesús, oh bendición, dice, si tenemos la conciencia del cuerpo. Bendecir, oh, alegrarnos con los que bendicen, con los que lloran, lloramos, y con los que se alegran, nos alegramos. Ese debe ser realmente nuestro sentir, queridos hermanos. 1 Corintios 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro lo recibe en honra, todos los miembros con él se gozan. Señor Jesús, ahora bien, vosotros, dice, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Si nosotros cultivamos la conciencia del cuerpo de Cristo, al vivir en nuestras partes internas de Cristo, Señor Jesús, podremos llegar a decir, como dijo el apóstol Pablo, porque Dios me es testigo, Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo Jesús. Por eso necesitamos estar vestidos de Cristo Jesús, el cual de la imagen de lo que creó, va renovando, dice, hasta el conocimiento pleno, donde ya podemos ver donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Queridos hermanos, aquí tengo que terminar ya,
y que el Señor os siga fortaleciendo, bendiciendo, llenando y realmente que podamos llegar a ser esas partes internas de Cristo y que nos amemos los unos a los otros en realidad. Hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite, estaremos por aquí.